antes que nada, pues daros la bienvenida y también agradecer a Pablo Ruiz Soto, su amable invitación a participar y aportar pues mi granito de arena para dar a conocer un poco lo que esa gran empresa que es como dar a conocer las evidencias o el mundo de la ciencia y ligarlo un poco al mundo de la educación. Son dos términos que, por desgracia, históricamente no han solido ir muy juntos de la mano. Bueno, charlas como la de hoy o eventos como los que monta Pablo y su equipo, pues creo que son un punto de encuentro magnífico para intentar al menos estrechar un poco esa brecha. De las muchas y variadas aproximaciones que uno puede hacer al hecho educativo, como maestro me interesa, tengo que decirlo y tengo que ser claro, más la ciencia que la filosofía, pero no por desmerecer a esta última, sino por el pragmatismo que me impulsa a ayudar al desempeño más eficaz posible de mis alumnos y alumnas en el aula, que es mi principal sala de operaciones en mi trabajo. Así que, bueno, con vuestro permiso voy a compartir pantalla y así, al menos, pues, bueno, iremos siguiendo el hilo de lo que voy explicando con imágenes, lo cual pues también favorece más la atención y el aprendizaje, hay que decirlo. Hace años que dirigí mi atención a un movimiento que empezaba a mover piezas en el mundo escolar educativo anglosajón, que era el de la educación guiada por la investigación científica, que a la luz de los descubrimientos en ciencia cognitiva, sobre todo, empezó a ofrecer pruebas sólidas que hacían saltar por los aires muchos preceptos tomados como no tan solo veraces, sino como los únicos posibles, como si fueran dogmas de fe, que han reinado en la formación y divulgación de lo educativo durante décadas y que han tenido bajo el paraguas del constructivismo pedagógico un techo de protección bajo el que guarecerse de cualquier crítica. Hoy no vamos a hacer una enmienda a la totalidad a ese constructivismo, de hecho sabemos que muchos de sus fundamentos están perfectamente apoyados por esa ciencia sobre cómo vamos construyendo nuestro propio aprendizaje en esquemas o la importancia del andamiaje o el modelaje en todo ese proceso, sino que sí que nos vamos a quedar o a fijar un poco más en algunas afirmaciones que desde ese mismo mundo del constructivismo pedagógico se han hecho haciendo interpretaciones también a la luz de lo que vamos sabiendo gracias a la investigación, pues no demasiado ajustadas a la realidad y llevadas muchas veces más por el deseo de una visión filosófica determinada de la educación que por tener evidencia empírica detrás que la sustente. Cualquiera, vamos a ver si... Ahí, vale. Cualquiera que se acerque a la educación guiada por la investigación podrá mejorar su praxis y ganar en seguridad a la hora de implementar los cambios e innovaciones que necesite hacer en el aula a cada paso. Todo eso es porque podrá sustentar su práctica docente en teorías que cuentan con un amplio aval científico, analizando a través de la experiencia de todos los años de profesión, una experiencia que es vital también para tomar buenas decisiones, cuál se adapta, cuál modelo o estrategia se adapta mejor a aquel grupo o en aquel momento, a aquel alumno durante aquel curso. La charla por tanto, hoy trata de algunos de esos descubrimientos a la luz de las evidencias que cualquier formación debería tener en cuenta a la hora de formar maestros y maestras, por el amplio aval de pruebas a favor con los que cuentan. Así que hoy hablaremos de la teoría de la carga cognitiva y también presentaremos los 10 principios de Barak Rosensheim, que a pesar de ser independientes de esa teoría, cumplen y complementan con los requisitos que aquella presenta y demanda. Voy a dar una pincelada muy superficial con la teoría de la carga cognitiva. Entraremos a hacer una crítica al constructivismo desde esa teoría y luego entraremos ya al detalle a los 10 principios de Rosensheim, que me parecen un modelo, un decálogo maravilloso de sentido común y ciencia, lo cual no siempre tiene por qué ir junto, pero en este caso sí.
Y por tanto voy a hablar, como digo, un poco de la teoría de la carga cognitiva para situarnos. Esta teoría de la carga cognitiva fue formulada por John Sweller en 1988. Yo tengo que aquí parar un momento porque tengo que decir que, bueno, es increíble, pero me parece casi mágico, porque vamos a contar con John Sweller en persona el próximo 5 de abril, si lo he mirado bien, Pablo, en este mismo espacio. Lo habéis invitado, habéis conseguido, y él en persona va a poder hablar al dedillo y en profundidad de su teoría de la carga cognitiva. Solo puedo que felicitaros y agradeceros el traer al gran John Sweller. Bueno, la idea básica de esa teoría de la carga cognitiva es que cuando tenemos que aprender algo nuevo, nuestro cerebro no puede familiarizarse con ese nuevo conocimiento ni realizar otros procesos cognitivamente exigentes, sino que debemos ir paso a paso. Por tanto, primero hay que incorporar ese conocimiento, poco a poco familiarizarnos con él para después, una vez interiorizado, analizarlo más a fondo. Veremos que ese guante, esa primer requisito que demanda esa teoría, es recogido por Barak Rosensheim en su decálogo, y veremos cómo durante su decálogo va respondiendo a todas las exigencias que esa teoría de la carga cognitiva tiene. Otro concepto importante dentro de esa teoría de la carga cognitiva es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. No voy a extenderme demasiado. Solo decir que la memoria de trabajo es la que estáis utilizando en este momento, espero, prestando atención a lo que estoy diciendo, por tanto es la que focaliza la atención, es limitada a la hora de trabajar con información nueva, pero es altamente resolutiva cuando es capaz de rescatar aquello que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que tenemos en la memoria a largo plazo. De hecho, esa teoría de la carga cognitiva de John Sweller hace una definición de aprendizaje que a mí me parece maravillosa, por científica y por certera. Aprendizaje es hacer cambios en la memoria a largo plazo. Por tanto, si no conseguimos cambiar nuestra memoria a largo plazo, no hemos aprendido. Por suerte, esa memoria a largo plazo es ilimitada. Podemos decir tranquilamente que, salvo situaciones muy extremas, podemos estar aprendiendo cosas hasta el último día de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, esa memoria de trabajo, como digo, es la que resuelve los problemas aprovechando toda la información, todos los conceptos, todos esos esquemas mentales que tenemos en la memoria a largo plazo, que se va nutriendo de lo que la memoria de trabajo es capaz de elaborar, pero elabora cuando no está sobrecargada. Otra necesidad imperiosa que Barak Rosensheim también recoge en ese decálogo de sus principios de instrucción, como veremos. ¿Cuáles son las implicaciones de la teoría de la carga cognitiva? Bueno, hay bastantes, pero me he centrado en 6, que me parece suficiente para abrir boca. Requiere, primero, que como maestros seamos claros y específicos sobre lo que los estudiantes deben aprender. Hay que clarificar los objetivos de aprendizaje. Hay que enseñar a nuestros alumnos la hoja de ruta, desde el principio hasta el final, antes de empezar. Saber de dónde partimos y saber hacia dónde vamos. Eso va a liberar, en parte, esa memoria de trabajo y, sobre todo, va a darle un significado al camino, lo cual nos interesa y mucho. Otra implicación muy, muy importante, muy curiosa, es que la teoría de la carga cognitiva aboga por cambiar los métodos de resolución de problemas. Y viene a decir, luego lo explicitaré un poco más cuando hagamos los principios y explique los principios de instrucción de Rosensheim, que en aprendices, en alumnos novatos, y ahora voy a decir a qué nos referimos cuando hablamos de alumnos novatos o aprendices, dar la solución para trabajar los diferentes tipos de problemas que puedan haber, dar soluciones, libera memoria de trabajo para centrarse en el proceso de resolución de ese problema, que es lo que nos interesa y que es lo que va a hacer que podamos trabajar la estructura, los niños puedan ver la estructura profunda de ese problema, que es realmente lo que nos interesa. Se me fue el salto al cielo porque quería decir sobre el método de resolución de problemas. Bueno, como voy a hablar después, seguro que me viene la idea. Permitid que siga adelante. Tercera implicación. Implica
la teoría de la carga cognitiva muchas veces lo contrario de algunas prácticas populares en las escuelas sobre las que se ha invertido tiempo y dinero. Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado. Aquí el sesgo de cada uno va a jugar un papel muy importante. Imaginaros un método en el que hemos invertido como claustro años, cursos enteros, haciendo material, formándonos y tal. No voy a nombrar ninguno para, de momento, no levantar demasiadas ampollas, pero, bueno, cada uno puede hacer su idea en la cabeza de aquel método sobre el que perdimos tanto tiempo y que luego, pues la verdad, no acaba de solucionarnos aquello que pensábamos que nos iba a solucionar. Bien, la teoría de la carga cognitiva, como veremos, con los principios de Rosensheim, implica trabajar o hacer la instrucción de unas maneras que no suelen ser a día de hoy y desde hace décadas las más populares, pero que, sintiéndolo mucho, la ciencia una y otra vez va diciendo que son las más eficaces para conseguir o hacer que los alumnos avancen en su aprendizaje. Otra implicación de esa teoría de la carga cognitiva es la ceguera del experto. Cuidado, cuidado, porque estamos absolutamente hechos como profesores, como adultos, para sobrecargar la memoria de trabajo de nuestros alumnos. Nosotros tenemos toda una serie de habilidades y conocimientos, lógico, absolutamente automatizados. El ejemplo más obvio que os puedo poner es el de conducir un coche, ¿verdad? Si os acordáis de la primera vez que subisteis a un coche, lo difícil que fue el que no se calara, se nos caló a todos, no nos vamos a engañar, y esa memoria de trabajo, pues trabajando con todos los nuevos inputs, el cinturón, los pedales, el cambio de marchas, el freno de mano, y cómo ahora somos capaces de ir de una ciudad a otra cantando con la radio puesta, haciendo, digamos, la cesta de la compra de manera mental, repasando, sin darnos cuenta realmente, sin tener la memoria de trabajo absolutamente puesta en la conducción. Bien, esa automatización que se produce cuando uno se convierte en experto en algo, la llevamos encima, no nos la podemos quitar de encima. Y a veces hace que seamos ciegos al hecho de que los alumnos, ya salió la idea que se me fue antes, principiantes y novatos no tienen. Eso no pueden aprender como un experto, porque su cerebro no funciona con los esquemas mentales de un experto. ¿Y qué son los alumnos principiantes y novatos? Bien, pues tenemos que, según todos los estudios, tenemos que entenderlos como no solo infantil y primaria. También entran dentro de esa consideración los alumnos de la ESO, e incluso los de bachillerato, lógicamente en una gradación ya más tenue respecto a lo que es un estudiante principiante. Lógicamente un estudiante de bachillerato es mucho más capaz de hacer muchas más cosas con sus esquemas que lo que puede hacer un niño de 8 años. Por tanto, hemos de entenderlo como una gradación paulatina que va degradándose y que los acaba convirtiendo en expertos, que es cuando, digámoslo así, los consideramos cuando nos llegan ya a la universidad. ¿Vale? Pues cuidado con la ceguera del experto. Otro guante que recoge Rosensheim, como veremos más adelante. Saber cosas en la memoria a largo plazo hace que desaparezcan los límites de la memoria de trabajo. Por tanto, saber cosas es importante, y eso ataca a una de las líneas de flotación más grandes que hemos tenido, por desgracia, para mi entender, por desgracia, en el mundo educativo. Y es el desprestigio absoluto de ciertos tipos de conocimientos. Hablo de los de hechos y conceptos. Según la teoría de la carga cognitiva y todo lo que sabemos sobre aprendizaje, cuantos más conocimientos previos somos capaces de tener, más fácil nos resulta el aprendizaje, en progresión además geométrica. Lo contrario, por desgracia, también es verdad. Cuantos menos conocimientos previos tiene un alumno, más dificultades va a tener de aprendizaje. Y eso ya lo vemos en niños de 3 años, con su vocabulario, solo con el vocabulario que llevan en clase, que traen al aula desde casa, en esa primera escolarización, digamos, lo que suele suceder más allá de la guardería, en 3 años, un alumno con un bagaje de unas 50 palabras
frente a un compañero o compañera que lleve un bagaje de 500, está en clara desventaja. Y mientras uno va a multiplicar su aprendizaje por 500, por entendernos, el otro solo va a poder hacerlo por 50. Con lo que conseguimos al final más diferencia incluso entre ese primer niño y ese segundo. El trabajo que hay que hacer respecto a 3 años, ya que ha salido el tema, sería leerles muchísimo, hacer mucha expresión oral, muchos poemas, mucho trabajo oral para intentar conseguir estrechar la brecha que hay entre ese niño con poco vocabulario y ese niño con mucho. Pero esos conocimientos previos, por supuesto, empiezan con vocabulario, pero luego empiezan con hechos y conceptos y con todo tipo de cuestiones de estas. Y por último, una última implicación de esta teoría sería que lo que somos capaces de aprender está limitada por lo que sabemos, que es un poco lo que he dicho. Y aquí sí que quiero hacer referencia a uno de los mitos educativos que han ido pululando la última década de manera más insistente y, permitidme que diga, de manera más desvergonzada, que es aquella que nos dice que los alumnos no tienen que aprender según qué cosas, los datitos, incluso los califican como datitos, para, bueno, desprestigiarlos un poco, porque, bueno, total, ¿para qué tienen que aprender a hacer esto o lo otro si está en Internet? El fabuloso mundo de Internet que, como todos sabemos, está lleno de información veraz y maravillosa. Bueno, al respecto de esta cuestión, 2 consideraciones. Una, para saber buscar información en Internet, tenemos que tener conocimientos previos sobre el tema sobre el que buscamos, porque si no, no vamos a distinguir la información veraz de la no veraz. Esa va a ser un primer problema. El segundo es que lo que está fuera de ti no te pertenece, no forma parte de ti. Imaginaros que al niño que tenía ese poco vocabulario le dijéramos, oye, no hace falta que aprendas vocabulario, que total, las palabras ya están todas escritas en el diccionario. Se me hace muy difícil pensar que una persona adulta y formada pueda defender tal atrocidad, pero a verlos haylos. Bien, paso pues, ya he empezado a calentar y ahora vamos a calentarnos del todo, con una crítica al constructivismo pedagógico. Esta teoría de la carga cognitiva, como veis, ya está poniendo algún pero a algunas afirmaciones del constructivismo, ahora las repasaremos, y abrió una pequeñísima brecha, pero si un paper, si un estudio abrió realmente la brecha a lo grande, es este que tenéis en la izquierda, lo tenéis también traducido al español en la web del McGuffin educativo, y es porque la guía mínima durante la instrucción no funciona. Es una crítica del propio John Sweller, junto al Richard Clark y el Paul Kirchner, a todo el aprendizaje por descubrimiento que engloban bajo el título de constructivismo, ¿no? Porque es bajo ese paraguas donde el aprendizaje por descubrimiento se ha ido haciendo grande. Pues ahí se abrió una gran brecha, y en la educación guiada por las evidencias científicas, por las pruebas de la investigación, este es un paper de referencia total y absoluto. Como todos los papers, pues es larguito, pero como os digo, está traducido en la web y si le queréis echar una ojeada, lo vais a disfrutar. Creo que lo vais a disfrutar. O al menos os va a hacer pensar, que no es poco. Primera cuestión que tenemos que sacar a partir de esa teoría de la carga cognitiva y esa crítica al constructivismo de estos 3 cracks de la investigación. Hay que hacer una reformulación de lo que es el aprendizaje activo. El constructivismo nos ha estado diciendo durante todos estos años que el alumno tiene que ser activo, que esto de tenerlo sentado en una silla, delante de una mesa, es súper pasivo y esto no lleva a un buen aprendizaje, y que el niño debe moverse. Bueno, no voy a ser yo quien abogue por estar sentado todo el día. Sin duda el ejercicio físico es profundamente bueno también para el aprendizaje, pero deberíamos ir separando un poco grano y paja. Los estudiantes pueden estar activos
resolviendo problemas, haciendo experimentos, haciendo ejercicios en la libreta y no estar aprendiendo, no voy a decir nada, pero no estar aprendiendo esos conceptos clave que queremos que estén aprendiendo. Y es que la reformulación del concepto de aprendizaje activo, por lo que respecta a la memoria semántica, a la construcción de conceptos, la conceptual, eso nos sirve para aprender a nadar o aprender a tocar la guitarra, ¿de acuerdo? Eso ya es una habilidad, sino todo lo que es el trabajo conceptual. Ser activo no significa moverse o el learn by doing, que es el aprender haciendo, sino reflexionar o pensar sobre ese concepto. Por tanto, uno puede estar perfectamente sentado en una silla sin hacer nada aparentemente y estar aprendiendo mucho porque mentalmente está repasando la lección. Eso es un aprendizaje activo a nivel cognitivo, a nivel de ciencia cognitiva. Por tanto, tanto Chris Netschwell como Clark argumentan que los principiantes no poseen los esquemas ni modelos mentales necesarios para ese aprender haciendo, ese learn by doing. Siguiente cuestión que tenemos que poner en solfa, el aprendizaje por descubrimiento. Un supuesto fundamental del constructivismo es que las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismas. Es verdad, vamos construyendo nuestro propio conocimiento a partir de nuestros propios esquemas mentales, nuestros propios conocimientos previos. Por tanto, si tenéis 25 alumnos en el aula, lo que tenéis son 25 esquemas diferentes sobre un mismo concepto. Eso tenemos que tenerlo claro. Y son invisibles a nuestros ojos. ¿Cómo hacerlos visibles? Una vez más, Rosensheim vendrá al rescate de aquí un ratito y nos lo explicará. Cómo hacer visible lo invisible dentro del aula. Por supuesto que hay como una intuición general de que tiene que haber algo beneficioso en el hecho de descubrir un concepto por nosotros mismos en lugar de que nos lo expliquen. Parece como intuitivo. Es un wishful thinking que decimos, porque aunque románticamente sea muy bonita esa afirmación, lo que sabemos a día de hoy, con toda la investigación detrás que hay, es que realmente los alumnos aprendices, en especial, y quiero resaltarlo mucho, en especial, subrayado, en negrita, en cursiva, como quieran, luces de neón, en especial los que arrastran más problemas, necesitan una instrucción y guía bien marcada a lo largo del proceso de aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento no es tan eficaz. Y no lo es porque puede causar, atención, el efecto IKEA. Bueno, hay que decir que los humanos estamos extraordinariamente bien adaptados para aprender unos de otros. Somos animales sociales y aprendemos unos de otros. Ya solo por eso, ya tendríamos que poner el aprendizaje individual por descubrimiento un poquito entre comillas. Pero es que los investigadores incluso han sugerido un efecto IKEA, que es el que podría hacer que resolver las cosas por nosotros mismos incluso pueda ser contraproducente. Porque estamos predispuestos, eso es así, a aferrarnos a concepciones imperfectas que hemos construido nosotros mismos, porque lo hemos hecho nosotros, sesgo, sobre concepciones mejor desarrolladas que obtenemos de otros. Tenemos investigación de Glover, Frey, Treyer y Renkel de este mismo año 2022 que afirman tal efecto IKEA. Por tanto, cuidado, porque si todos los esquemas mentales que uno va construyendo a sí mismo fuesen correctos y adecuados, puedo decirlo, no habrían terraplanistas en este mundo. Otro aspecto es la estimulación de la investigación científica. Es un punto muy interesante y que dice bastante de dónde vienen ciertas afirmaciones o defensas tan airadas de ciertos aspectos, vuelvo a decir, no del constructivismo en general, sino de ciertos aspectos de ese constructivismo. Sigmund Tobias es profesor de educación y en el tema del constructivismo sí, constructivismo no, se considera una persona totalmente imparcial, Tanto es así que presidió un debate en la conferencia de la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa de 2007.
Todo a raíz del paper este que tenéis aquí a la izquierda. Invitaron a Kirchner, a Schweller, a Clark, a varios psicólogos de ciencia cognitiva y estudiosos de esas ciencias contrarios a la idea del constructivismo y del aprendizaje por descubrimiento, para hacer un debate con otros que sí abogaban por ese constructivismo. Eso llevó a que todas las partes contribuyeran a un libro editado en 2009, editado por el propio Tobias y junto a Thomas Duffy, que se titulaba Instrucción constructivista, éxito o fracaso, y que tenía una estructura interesante. Después de un capítulo que argumentaba a favor o en contra de la enseñanza constructivista, los que estaban del otro lado del argumento planteaban preguntas al autor del capítulo y este autor les respondía. Bueno, en su capítulo final, el editor, Tobías, escribió: en comparación con los constructivistas, los defensores de la instrucción explícita, es decir, Schweller y compañía, parecen justificar sus recomendaciones más por referencias a la investigación que a la retórica. Cuidado con el profe imparcial, ¿eh? Los enfoques constructivistas han sido defendidos vigorosamente durante casi 2 décadas. Eso lo escribía en 2009, por tanto ya podemos decir 3 décadas, y es sorprendente encontrar cuán poca investigación han estimulado durante este tiempo. Es más, Mayer, en 2004, sugiere que 50 años de edad, 50 años, 50 años de datos empíricos no apoyan la utilización en la enseñanza de la técnica constructivista de descubrimiento puro. Ahí lo dejamos. Y luego hay otro aspecto del constructivismo, que es partir del interés del niño para crear esa motivación. Lo cual no voy a criticar en absoluto, me parece bien que empecemos por el interés del niño, sí, pero ¿algo más? Porque si algo también sabemos a partir de las investigaciones a día de hoy, es que esta motivación es mucho más importante que se mantenga en el tiempo. Es decir, podemos causar una sorpresa muy motivadora de entrada ofreciendo un tema motivador, fantástico. Vamos a hablar del universo, chicos, vamos a explicar de dónde venimos. Perfecto, eso va a motivar a la práctica totalidad del aula, posiblemente. Bien, pero ¿y eso cómo lo mantenemos durante semanas? Lo que sabemos sobre ciencia es que es el logro, lo que muchas veces precede a la motivación. Dicho de otra manera, que aprender motiva. Por tanto, tenemos que ser más que buscadores de grandes, y entendedme la palabra, porque no me sale ninguna más, de grandes shows en el aula, de construcciones, de actividades, de un diseño de actividades que tengan en cuenta sobre todo el aprendizaje en ellas. No tanto la experiencia. Y la experiencia es maravillosa. Y si mi objetivo es que vivan una experiencia súper motivadora, tengo que tener claro que ese es el objetivo. Pero también tengo que tener claro que si la hago muy maravillosa, van a recordar eso, pero no van a recordar los contenidos que supuestamente tengo que trabajar mediante esa experiencia. Eso me vale para cualquier cosa, ¿eh? Me vale para un experimento, me vale para una salida didáctica fuera de la escuela, me vale para un ejercicio del libro de texto hecho en la libreta. Si esa actividad no fomenta ese pensamiento activo y me despista con otros inputs, tengo una memoria de trabajo que no está concentrada a lo que debería. Por poner un ejemplo, imaginaros a nuestros chicos y chicas haciendo un PowerPoint sobre la guerra civil. ¿De acuerdo? Tengo que tener claro que cuando están trabajando ese PowerPoint van a tener su atención fijada en tipología de letra, colores, imágenes, presentación, incluso efectos especiales que muchas veces les gusta poner. ¿Es así? ¿Cuánto van a aprender mediante esa presentación sobre la guerra civil? Si mi objetivo es que hagan una exposición oral y que aprendan a utilizar el PowerPoint, me parece una actividad perfecta, claro, lógicamente perfecta, porque van a pasar por ahí. Pero si intento que aprendan sobre la guerra civil mediante ese PowerPoint, lo que nos dice la ciencia y las pruebas es que vamos a recoger muy pocos frutos, ¿de acuerdo? Yo lo digo porque yo lo hago, ¿eh? Ese PowerPoint existe en mi clase,
después de haber estado semanas trabajando desde la instrucción directa y entendiendo lo que son los conceptos y las cuestiones fundamentales clave de esa guerra civil. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho todo ese trabajo y los niños y niñas vemos que han ido adquiriendo ese bagaje de conocimiento e información alrededor de la guerra civil, es cuando podemos empezar a hacer búsqueda, hacer cierta búsqueda e investigación individual. Llegados aquí, ahora sí, vamos a entrar al detalle con los 10 principios de Barak Rosenshein. Os pongo a la izquierda de la pantalla un libro del Tom Sherrington que os recomiendo encarecidamente porque habla de todo lo que voy a hablar ahora, lo hace fantásticamente bien, con muchos ejemplos. También en la web del McGuffin Educativo estoy haciendo paralelamente este curso un proyecto explicando esos principios y aportando ejemplos no solo propios, sino de compañeros y compañeras que desde las redes sociales, pues de manera altruista y generosa, ofrecen sus experiencias alrededor de esos principios de instrucción que vamos desgranando. Editado en este caso por la editorial Aptus, que hace un trabajo maravilloso, pues traduciendo del inglés mucha literatura de educación guiada por la investigación científica. Barak Rosenshein fue profesor en el Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de Illinois, donde su investigación se centró en la enseñanza del aprendizaje, el desempeño de los maestros y el rendimiento de los estudiantes. Estos principios, que vamos a ver, ese decálogo, viene de 3 fuentes. Una primera es la investigación sobre cómo nuestro cerebro obtiene y usa nueva información. Ahí se apoyó mucho en esa teoría de la carga cognitiva. Una segunda fuente fue ir a las aulas a investigar in situ y simplemente observar. ¿Y qué observaban? No a los alumnos. Bueno, por supuesto, también a los alumnos, pero sobre todo observaban a esos maestros y maestras, porque establecían comparaciones y veían qué maestros eran más eficaces, conseguían mayores resultados con sus grupos que otros maestros o maestras con grupos similares no podían alcanzar a conseguir. ¿Qué es lo que hacían diferente esos maestros? De ahí sacaron información que creo que, como digo, es de vital importancia. Y por último, la tercera fuente fue investigación en las prácticas, hallazgos de estudios que enseñaron estrategias de aprendizaje a estudiantes. ¿De acuerdo? Algunas de estas estrategias también las comentaremos sobre la marcha. Bien, pues empezamos. No voy a dar el decálogo de manera ordenada, tal como lo da Barak Rosenshein en su artículo, básicamente porque no hay gradación. Es lo mismo hacer el principio 1 que el 10, ¿no? No hay una gradación ni hay una disposición piramidal en estos 10 principios, en absoluto. Me gusta mucho, por eso he puesto el libro, lo que hace Tom Sherrington. Aglutina esos 10 principios en 4 ejes, ¿de acuerdo? Por tanto, vais a ver que van saliendo unos numeritos al lado de cada principio, que es el orden en que los puso Barak Rosenshein, pero no es un orden que haya que seguir ni que haya que hacer. Por cierto, ya advierto antes de empezar, como hacen con las propagandas de los medicamentos. Estos 10 principios tienen gran evidencia científica detrás, pero eso no significa ni que tenga que aplicar los 10 principios cada día, en cada lección, a cada sesión, con cada grupo, en cada materia. Entonces, recomiendo que en función de la materia o de lo que queremos trabajar y lo que queremos conseguir, utilicemos y probemos con unos o con otros, porque unos van a calzar mejor en un tipo de materias o conceptos y otros pues van a calzar mejor con otros, así de claro, ¿vale? Entonces no nos obsesionemos ni en quererlos hacer todos a la vez ni a cada momento. De las 10 ideas que vamos a dar hoy, escoged alguna y por supuesto lo que vais a ver es que muchas ya las hacéis. No va a parecer que estamos descubriendo aquí, estamos inventando la sopa de ajo. No. Lo que es bueno es que seamos conscientes de que muchas de las cosas que hacemos en el aula las hacemos bien. Palos ya recibimos suficientes a lo largo de un curso como para, hombre, al menos poder mirar y decir, oye, pues tú, ni tan mal, ¿no?
Empezamos con esos principios de instrucción, como he dicho. Primer eje que nos ofrece Tom Sherrington en su libro es el de secuenciar conceptos y entregar modelos. Los 3 principios que tendría ya que tener en cuenta antes de preparar una sesión. El primer principio, que es el número 2 en el caso de Rosensheim, es presentar el material nuevo con pequeños pasos. El segundo es entregar modelos. Y el siguiente sería, dentro de este eje, proveer de andamiaje para las tareas difíciles. Luego los explicitamos poquito a poquito. Ahora solo los presento. Segundo eje, preguntar. Por una parte está el principio de hacer preguntas y por otra, aquí dentro también metemos, por supuesto, el chequear el entendimiento de los estudiantes. Luego veremos en qué se basa cada uno. Tercer eje, revisar el material. Pues bien, 2 principios. 1, revisar diariamente. Segundo principio, que es el 10º en este caso, revisar semanal y mensualmente. Ahí me voy a parar un poquito luego. Y por último, 4º eje, etapas de la práctica, con 3 principios de instrucción, los 3 últimos, los que nos quedan. La práctica guiada de estudiantes, conseguir una alta tasa de éxito, luego lo explicamos, y la práctica independiente. Bien, vamos a ello, si os parece. Vamos a desentrañar uno por uno y empezamos presentando el material nuevo en pequeños pasos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Con mis alumnos de 5º y 6º de primaria trabajamos mucho esto, ¿eh? Trabajamos, se van a hacer expertos, no nombro a Rosensheim, pero sí nombro estos principios y se van a hacer un poco expertos en ciencia cognitiva como sigamos así este curso. Pero la verdad es que lo disfrutan mucho y lo mejor de todo es que veo que muchos lo están aplicando ya en su día a día. Con los chicos y chicas utilizamos un ejemplo muy claro. Les digo, si os pongo un bistec así de grande, así, ¿vale? Se ve, ¿no? En la pantalla. ¿Cómo es lo que me haríais? ¿De un bocado o cortándolo a trocitos y masticándolo, poquito a poquito? Por supuesto, todos responden lo segundo. Bien, vuestro estudio es un gran bistec. Ese tema de medio natural, ese tema de la prehistoria o del Imperio Romano es un gran bistec. Y si lo dejamos para el final, vais a sufrir. No os lo vais a poder comer y no lo vais a poder digerir bien. Entonces, no solo les enseñamos a que ellos tienen que ir, enseguida sale, espaciando su estudio, sino que nosotros también tenemos que hacer esa presentación paso a paso, no querer correr demasiado, para cumplir con ese primer requisito, presentar el nuevo material en pequeños pasos para que los estudiantes practiquen después de cada uno. Hay que limitar la cantidad de material que los estudiantes reciben en cada sesión. Y tenemos que ser muy claros, ya nos lo decía la teoría de la carga cognitiva, a la hora de entregar instrucciones y explicaciones claras y detalladas. Dedicar más tiempo a explicar algo y enseñar nuevamente el material cuando sea necesario. Y lo sé, eso nos provoca un nuevo problema. Y es el que siempre tenemos. Tengo 15 temas por hacer y como me ponga en este plan, muy bonito, pero no termino los 15 temas. Bien, creo que es una de esas discusiones que realmente tendríamos que realizar en nuestro claustro, no en redes sociales, en nuestro claustro. Decidir como equipo. Si queremos profundizar, tenemos tres vías. Si terminamos los 15 temas, los hacemos al completo. Obviamente, el aprendizaje y la rapidez que va a pedir eso no va a cumplir con este requisito, por tanto vamos a estar dándoles bistec pero a cachos muy grandes. Un segundo es rebajar los temas y no hacer tantos, pues eso, escoger entre el equipo pues, de cuáles podríamos prescindir o encontrar una tercera vía. La tercera vía es, vamos a hacer los 15 temas, pero de cada uno vamos a quitar aquello más superfluo y vamos a intentar atacar los conceptos clave y trabajar en profundidad esos conceptos clave. Bueno, requiere de una reflexión que no se hace ni en un día, ni en 2, ni en 3, pero me parece que sería un trabajo realmente muy positivo y muy bueno para el devenir del curso en los alumnos. Y aquí no distingo primaria, de secundaria, ni nada. Pero en ese sentido, aquí está la idea. Aquí tengo que hablar de una de esas estrategias que hay que defender
de dos estrategias que hay que defender. La práctica espaciada, como digo, estudiar de a poco, pero más seguido, y la entrelazada, que es ir cambiando la modalidad de lo que estoy practicando. Por poner dos ejemplos claros, con la práctica espaciada, pues si tengo que acabar estudiando 4 horas una lección, es mejor, lógicamente, pues hacer media horita el lunes, media horita el miércoles, media horita el viernes, por decir, y distribuirlo para que acabe sumando 4 horas, que hacer esas 4 horas el día antes del examen. ¿Qué voy a conseguir con eso? Haciendo esa práctica en bloques, lo que voy a conseguir es esa práctica no espaciada, bloqueada, ¿verdad? Lo que voy a conseguir básicamente es posiblemente aprobar el examen y olvidar eso a las 48 horas, porque tener que estudiar todo el montón de cosas que tienen a veces que estudiar en una sola tarde. Todos lo hemos hecho, a todos nos ha pasado y sabemos que eso no conduce a un buen aprendizaje. Nos conduce a aprobar el examen, pero si hablamos de aprendizaje, no es esa la mejor manera de prepararlo. Y con la entrelazada vendría a ser un poco, voy a poner un ejemplo rápido en primaria, pues oye, se tiene que hacer una práctica de operaciones, suma, resta, multiplicación y división, pues que no hagan 4 sumas, 4 restas, 4 multiplicaciones, 4 divisiones, sino que hagan suma, resta, multiplicación, división, división, resta, suma, multiplicación, y que vayan cambiando constantemente. Va a producir más errores, es verdad, a corto plazo, pero todas las evidencias, estas dos, os puedo asegurar que estas dos estrategias son poderosísimas para un aprendizaje profundo y duradero, que es lo que nos interesa, aunque provoque más error al principio, es a medio y largo plazo una apuesta prácticamente segura de un mejor aprendizaje. Vamos a por el segundo principio de Rosensheim, que es el de entregar modelos. El modelaje. ¿Hacemos modelaje en clase? Pues sí, yo creo que hacemos modelaje, pero sobre todo en una materia, que es matemáticas. Bueno, también seguramente en física y tal, ¿no? Pero, ¿cuál fue la última vez que les leímos en voz alta a nuestros alumnos? Nosotros, la lectura. Hablo quizás más de etapas de primaria, ¿de acuerdo? A ellos me dirijo. Sé que en infantil se hace mucho y en ciclo inicial también, pero en ciclo medio y ciclo superior quizás ya perdemos esa buena costumbre de que nos oigan leer. ¿Cuántas veces nos han visto a nosotros escribir una redacción en la pizarra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos editando, cambiando? Somos el modelo de referencia en el aula y tenemos que modelar todos aquellos procedimientos que sean exigentes. La escritura, la lectura, por ejemplo, lo son. Por supuesto, resolver problemas matemáticos lo es. Por tanto, tenemos que ir narrando el proceso mental, pensar en voz alta, modelar los pasos a seguir, ¿sí? Y entregar problemas resueltos. Si os acordáis de lo que decía la teoría de la carga cognitiva, la importancia de dar problemas resueltos ya a los niños para que se centren, su memoria de trabajo esté centrada en el proceso y no en la solución. Ejemplos, infografías, les damos infografías para explicar el ciclo del agua, es una manera muy visual. Eso conecta mucho con el visual thinking, es esa unión de oralidad y visualidad casa perfectamente para un mayor aprovechamiento de la explicación. Pero para enseñar a hacer esquemas, quizás deberíamos nosotros primero hacer esquemas, dar los hechos e irlos explicando, hacer modelaje y dar esos esquemas hechos, no esquemas en blanco, esquemas hechos. Luego ya iremos quitando y luego ya los pondremos totalmente en blanco, ¿de acuerdo? En la web, como digo, está explicitado el cómo llevar a término la construcción de un esquema con alumnos principiantes en estas lides, ¿no? Pongamos un ejercicio de práctica de química inorgánica, ¿no? Ahí, este sería una buena ficha de referencia para dar. Porque en lo que me centro es en explicar cómo llego a esa solución. No es la solución lo que me importa ahora mismo. Ya me importará más adelante. Recuerden, ceguera del experto. Démosles tiempo para ir asumiendo. Y por tanto,
mejor que se centren en el proceso y se olviden de la solución. La solución te la doy, no hay problema, y te la explico. Y no con un ejemplo, con 3 y con 4 si hace falta. Pero luego sí, llegará un día en que yo te daré una ficha como esta sin los resultados y tú tienes que llegar a ellos. Con escritura exactamente lo mismo. Si lo que quiero es trabajar pues, un texto de tipo argumentativo, lo mejor es enseñarles ejemplos de textos argumentativos y ir viendo las similitudes entre ellos y cuáles son esos conectores, esos aspectos que tienen en común unos y otros. Pasamos al tema del andamiaje. Dentro de este primer eje, que es el de secuenciar conceptos y entregar modelos, un andamiaje, como el nombre indica, que hay que ir quitando a medida que vayamos avanzando. Os he dicho que somos modelos. A mí me ha pasado una vez haciendo, me ha pasado 2 veces realmente, haciendo cuentos cortos y dando el ejemplo de cómo lo construiría yo a partir de una frase de principio, ¿no? Lo he terminado en la pizarra, nos ha encantado, muy chulo, y ha salido el alumno de turno a decirme, sí, Albert, muy bien, pero claro, tú eres el maestro, eso lo hace cualquiera, ¿no? Sí es maestro, pero nosotros solo somos niños. Bien, pues guardad como un tesoro los ejemplos de años anteriores de diversos alumnos, siempre conservando el anonimato, por supuesto. Guardad ese PowerPoint que hicieron. Tanto los que lo hicieron muy bien, como también los que no lo hicieron tan bien. Porque desde el anonimato podremos mostrarles esos ejemplos también a nuestros alumnos del presente para que comparen y vean en qué se parecen, en qué es mejor uno, por qué es mejor uno, y hacer ese trabajo, que vayan haciendo también metacognición de su propio trabajo, pero sobre todo, mandarles un mensaje. Alguien de tu misma edad fue capaz de hacerlo así de bien. Creo que es un mensaje que les llega muy directo y les sitúa en una posición de, oye, pues sí, no es que lo haya hecho Albert, que es maestro y adulto, es que lo hizo alguien de mi misma edad hace un tiempo atrás. Y es importante que, ya que eso va ligado a la experiencia, damos tantas veces lo mismo, ¿no? A lo largo de los años explicamos tantas veces lo mismo, pues es importante anticipar errores y malentendidos conceptuales. Y es importante porque necesitamos que no se formen esquemas mentales con errores. Si están practicando mucho rato o les damos pie a un error que sabemos que se comete continuamente, oye, explicitémoslo antes y así lo borramos ya de la ecuación y podemos avanzar y sobre todo ir construyendo esquemas más sólidos y con buena información. Pasamos al segundo eje, el de preguntar. Según Rosensheim y muchos expertos en educación que han trabajado con estos principios de instrucción, es el eje clave. ¿Os acordáis que os he dicho que si tenéis 25 niños tenéis 25 esquemas mentales invisibles a vuestros ojos? Pues llegamos al momento de hacerlos visibles. Solo podemos hacerlo preguntando. Cuando comparan la instrucción explícita o instrucción directa con la clase magistral para desdeñarla, yo que no desdeño tampoco la clase magistral, cuando está bien hecha, porque como dice el maestro Gregorio Lurie, una clase magistral pues es buena por definición, porque es magistral, claro, me quedo con esa acepción al menos. Con la instrucción directa hay, por supuesto, una explicación por parte del maestro, solo faltaría. Ese pequeño monólogo, pero no es un monólogo de 1 hora, no es una clase magistral. Después de esa explicación hay que hacer muchas preguntas. Pero no preguntas como, eso sí es verdad, como clásicamente hacemos. Venga, ¿quién me dice que? Y empiezan a levantar el brazo. Bien, pues levantar el brazo, no. No dejemos que levanten el brazo. Vayamos directo, preguntas sin aviso. Vamos directamente al alumno o alumna al que queramos preguntar. Y por favor, no caigamos en otro error que solemos cometer cuando vamos con prisa, que es preguntar al que ya sabemos que nos va a contestar bien. Y sobre todo no hacer esa pregunta al grupo, ¿lo habéis entendido bien? Porque todos sabemos cuál es la respuesta. Sí, claro. Pero tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, que hay alumnos ahí que no lo han entendido bien.
Y para sacarlos hay que ir a por ellos, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero hay que ir preguntando a todos los alumnos, tanto los que tiran más como los que tienen más dificultades, para ir pues, conceptualizando lo que estemos trabajando. Otra parte sería el sin salida, ¿no? Le pregunto a ese alumno, me dice que no lo sabe, perfecto, rebote, se lo pregunto a otro, y si aquel responde bien, vuelvo a ese primer alumno y que repita lo que su compañero ha respondido también. Esa repetición no es ninguna tontería. Es un recurso fantástico que obliga al niño no solo a salir del no lo sé, que es una defensa pues de poca reflexión o de estar perdido, sino que le obligamos a una escucha activa de lo que se dice en clase y luego a una elaboración oral que le va a ir muy bien para ir asentando ese concepto. Le preguntamos a un alumno que se le da bien la respuesta, podemos retarle a decirlo de nuevo o decirlo mejor. Venga, lo has dicho bien, pero vuélveme a explicar esto de la fotosíntesis, pero intenta utilizar un lenguaje más científico. Apretemos a ese alumno al que podemos apretar, ¿verdad? También podemos hacer que piensen por parejas. Lanzamos una pregunta, piensan por parejas y luego dan la respuesta que entre los dos han acordado. Dos cerebros piensan mejor que uno. Y luego una práctica que les encanta, que son las respuestas al unísono. Ahora vais a ver que juega mucho esta con la de chequear, que es la que viene después. Yo lo hago con pizarra blanca, ¿de acuerdo? Una pizarra pequeña Vileda, con rotulador Vileda. Digo Vileda, no debería decir marca, pero para que nos entendamos, de los borrables, ¿de acuerdo? Lo tienen debajo de la mesa y empiezo la lección con una pregunta de test. Y solo tienen que escribir A, B, C o D. Bien, es una manera de ir testeando si van entendiendo aquello que vamos explicando. El siguiente principio, por tanto, es chequear el entendimiento de los estudiantes. Si chequeamos la comprensión con cantidades pequeñas de material, estaremos probablemente ayudando a los estudiantes a formar esquemas más fuertes y confiables. Vuelvo a decir, explicación corta, cuando digo corta, es decir, profunda, pero corta, teniendo en cuenta que estamos dando mucha nueva información, y enseguida preguntar. Si vemos que mediante las preguntas no están respondiendo, no están alcanzando esa comprensión de lo explicado, volverlo a explicar. También deberíamos nosotros a veces tener que volver a explicarlo y mejor, si podemos. Vamos a por la parte de la revisión del material. Bien, antes de empezar una clase, tendríamos que comenzar la lección con una pregunta de selección múltiple. Utilizad esa pizarrita, ¿verdad? Que todos deben responder de forma independiente. Es una manera, en este caso, de activar esos conocimientos previos y también al mismo tiempo chequear cómo está yendo la comprensión sobre eso que hablamos el día anterior. Podemos hacer una pregunta o varias, ¿de acuerdo? Pero perder esos 5 minutos son oro, les obligamos a evocar, les obligamos a recordar y sobre todo les hacemos que sus conocimientos previos se activen. Y luego, una de las grandes olvidadas, y os prometo que es una técnica poderosísima, de cara al aprendizaje: revisar semanal y mensualmente. Una vez más nos vamos a encontrar con las objeciones de la falta de tiempo y tal. Bueno, lo entiendo y cada uno se sabe su realidad. Por suerte la mía me permite hacerlo y de vez en cuando hacer un pequeño parón en una sesión, aprovechar la tutoría semanal y semanal y mensualmente ir recuperando todo aquello que hemos dado. Porque es verdad, cometemos, creo que a nivel de aprendizaje, un pequeño desajuste, un pequeño gran desajuste, que es que damos algo, hacemos el examen y nos olvidamos de ese algo y no vuelve a salir. Claro, luego se olvidan, claro que se olvidan, es que se quedó ahí en el limbo, nunca más se supo de ello hasta el curso siguiente, donde les van a preguntar, vamos, ¿sabéis lo que son los determinantes? Y lo máximo que te van a saber decir es, me suenan. Eso los más avanzados. Directamente los que lo han olvidado del todo van a decir que no lo han oído en su vida. Y uno se va a quedar, desgraciadamente, pues sorprendido en mal, ¿no? Aquí juega un papel importante la evocación. Lo que nos viene a decir toda esa investigación científica: no nos obsesionemos tanto en poner cosas dentro de la cabeza,
y dediquemos más tiempo en nuestras clases a sacar cosas de su cabeza, a hacer visible esos esquemas y a que sean capaces de evocar, de, sin mirar apuntes, sin mirar a ningún lado, explicar por escrito o de manera oral, no hay problema, no hay diferencia entre una cosa o la otra, en resultados, aquello que saben o recuerdan. O lo puedo hacer mediante un test no evaluativo. Todas estas pruebas, todas estas actividades no son evaluativas. Tienen que tener un grado de tensión para el alumno mínimo. No hay riesgo. Simplemente dime lo que sabes. Ya está. Luego yo lo compruebo y ahí veo las fallas o los malos entendidos que puedas haber cometido. La evocación es otra arma poderosísima que merecería una charla por sí misma, por las muchas técnicas y por lo mucho que implica. Pero bueno, tenemos que ir avanzando y yo solo os daré un material de evocación que utilizamos en clase, que son las flashcards. Seguro que muchos las conocéis. Estas flashcards nosotros las dividimos en flashcards de castellano, de catalán, en nuestro caso, de matemáticas y de medio natural y social. Las de castellano tienen un circulito azul, las de catalán amarillo, rojo para las mates y verde para el medio, ¿no? Y bueno, vamos haciendo todas las preguntas que van surgiendo a medida que vamos haciendo y explicando las lecciones. Y cuando vamos explicando las lecciones, esto es una flashcard. Ahora ya empiezan ellos a decir, esto es flashcard, y se la hacen. Y vamos coleccionando esas flashcards que se las van guardando en unas cajitas. La flashcard tiene que seguir un principio que es una pregunta, una única pregunta por delante y la respuesta detrás. Y como una tarjeta del Trivial, se pueden poner por parejas, pueden hacer individual, pueden llevarse la caja a casa para practicarlo con los padres. Y sobre todo lo que estamos haciendo es evocación pura y dura, porque al irse mezclando esas tarjetas, lo que conseguimos es que esta misma flashcard, que ha sido trabajo de este primer trimestre, del primer tema, de este primer trimestre en castellano, agudas, llanas y esdrújulas, ¿verdad?, siga saliendo a día de hoy, todo que el examen ya hace días, semanas que se hizo, ¿no? Y va a seguir saliendo en febrero, en marzo, en abril. Creo que el año que viene, cuando alguien les intente explicar cuándo se acentúan las palabras agudas, llanas y esdrújulas, o si saben qué son las palabras agudas, llanas y esdrújulas, no van a decir solo me suena. Entramos en el eje de las etapas de la práctica, una práctica guiada a los estudiantes, y aquí no puedo explicitarlo más porque también daría para una sola sesión. Hora y media, 2 horas hablando de feedback. Sí que os recomiendo el libro de Mariana Morales y Juan Fernández, La evaluación formativa, una evaluación que básicamente un feedback que debe darse mientras el alumno está haciendo el proceso de lo que sea, la actividad. El feedback, una vez terminado el examen, una vez terminado ya todo y cerrado todo, no tiene demasiado sentido. De hecho, lo que sí sabemos es que si como tenga una nota numérica, es lo único que va a mirar el niño y ya le puedes escribir una redacción con todos los errores que tiene que mejorar, que no va a hacer caso en nada. Es así, al menos nos lo dice la investigación científica, que también ha investigado ese extremo, ¿no? Por tanto, el feedback, cuidado, una estrategia poderosísima si se hace bien, si se centra en el proceso, si se da en el momento preciso, y que hay que practicar mucho para ser un experto. Yo no me considero, lo digo ya por delante. Por tanto, cuidado, porque también según la investigación científica, si no se da bien el feedback, puede ser incluso contraproducente. Es un poderoso aliado si se hace bien y un poderoso enemigo si se hace mal. Bien, esta la nombro porque forma parte sin duda del decálogo y habla de esa tasa de éxito que deben tener los alumnos. Bueno, viene a decir Barak Rosenstein que al menos un 80% practique un aprendizaje seguro y sin errores. No hay que tomarse ese 80% al pie de la letra, ni mucho menos, pero vendría a ser, resumiendo, el hecho de que si los alumnos lo hacen el 100% bien, ese ejercicio posiblemente ha generado poco aprendizaje. Si otro ejercicio les provoca
un sinfín de errores, un 20% solo de aciertos o 30%, estamos haciendo un ejercicio excesivamente difícil y tampoco va a producir aprendizaje, porque está muy lejos de su zona de desarrollo próximo, ¿no? Como decía Vygotsky, y por tanto ese 80% de errores es una buena señal de que la tarea estaba ajustada, era suficientemente sencilla como para que en su mayor parte el niño tenga una sensación de logro, y lo suficientemente difícil como para haberle hecho morder el polvo en algunos aspectos. Y el no practicar errores no se tiene que confundir con el que el error no esté permitido. El error, por supuesto, que está permitidísimo en cualquier proceso de aprendizaje. Pero si tenemos a un niño, por ejemplo, vuelvo a mi primaria, ¿no? Haciendo la resta llevando y aplicando una mecánica de la resta llevando errónea, y lo tengo ahí sin haberlo detectado y me ha hecho, por decir, 6 o 7 seguidas aplicando la misma mala técnica, eso está creando un esquema en su memoria a largo plazo cada vez más sólido de cómo que no debería estar ahí. Por tanto, tenemos que ser paseantes, caminantes de nuestra aula para estar continuamente observando y mirando la ejecución en las tareas de nuestros alumnos. Y terminamos con el último principio de instrucción, que es el objetivo final. Realmente es el objetivo final. Un objetivo final que es el de que nuestros alumnos puedan hacer las cosas desafiantes por sí solos. Y todo este decálogo se encerraría en un principio que es el de yo hago, como maestro, nosotros lo hacemos todo en grupo, primero lo hacemos en gran grupo, luego podemos reducir ese trabajo por parejas y tal, o pequeño grupo, y por último tenemos que llegar al tú haces, porque es nuestro objetivo final, que ese niño, niña, ese alumno, alumna, sea capaz por sí mismo de resolver problemas. Permitidme antes de acabar unas breves últimas palabras. Con las aportaciones de la ciencia que hoy hemos visto, podemos iniciar cambios en el aula que nos permitan aumentar la eficacia en el aprendizaje de nuestro alumnado. Cierto es que la simple aplicación de los 10 principios de Rosensheim o de la teoría de la carga cognitiva no van a solucionar el extenso y delicado entramado que supone eso que llamamos educación. Lo que hemos visto hoy es solo una pequeñísima parte de un puzzle enorme y que a veces parece inabarcable, cuando no directamente utópico. Las palabras resisten muy bien el negro sobre blanco de un redactado en un papel, ya sea basado en investigación o en elucubraciones teóricas sustentadas simplemente en deseos, intereses, pálpitos o ideologías de todo tipo. Pero también es cierto que lo que hemos visto hoy presenta sólidas evidencias detrás que resisten muchísimas veces, más allá del papel, el difícil tránsito de la experiencia en el aula, básicamente porque lo escrito y dicho hoy está investigado y comprobado, entre otras cosas, directamente desde esas aulas. Que esos principios de Rosensheim o la teoría de la carga cognitiva de Schweller sean a nivel de profesorado mucho más desconocidas que otras teorías, como la de los estilos de aprendizaje, los hemisferios cerebrales u otras sobre ciertas inteligencias múltiples, indica cuán lejos estamos no solo ya del consenso, sino de un enfoque guiado por la evidencia científica que asiente principios y teorías avaladas por las pruebas, sobre el que empezar a intercambiar experiencias y argumentaciones. Esta bella profesión que tanto amamos y los alumnos con quienes trabajamos lo merecen sin duda alguna. Muchas gracias. Conclusión, sigue dando la razón a todos esos aspectos que hemos narrado de la teoría de la carga cognitiva, ¿verdad? Y es que para hacer un descubrimiento por mí mismo, tengo que sortear tantas dificultades a nivel cognitivo que un principiante no puede hacerlo. No puede hacerlo, no tiene esos esquemas, no tiene esa capacidad para decir y decidir qué información es correcta, cuál no lo es, qué es más importante, qué no lo es. Podemos trabajar en proyectos, sin duda, pero como no tengamos una instrucción explícita que nos asegure una base de conocimientos con esos muchachos y muchachas, vamos a estar dando vueltas sobre algo que no va a producir realmente mucho aprendizaje. Va a quedar bonito, va a vestir mucho,
es que trabajamos por proyectos, que es también parte del problema, que se vende como algo moralmente también superior, ¿no? A nivel educativo. Claro, y a nivel propagandístico, pues es muy moderno. No lo es en absoluto. Si conocemos la historia del aprendizaje por proyectos, os recomiendo a Fátima García Doval para seguirla, porque seguirla es quererla y porque es una experta en ese tema y explica toda la historia. Y oye, tiene siglos esto del aprendizaje por proyectos. Por tanto, cualquier cosa que no tenga en cuenta que estamos cualquier modelo que no tenga en cuenta que estamos ante aprendices que no tienen unos esquemas de conocimiento robustos, no puede producir un gran nivel de aprendizaje.